Saludos cordiales, mi nombre es Wilmer Omar Galíndez, participante de la maestría en Psicología Organizacional de nuestra querida Universidad Bicentenaria de Aragua. En este mismo acto voy a desarrollar un tema disruptivo, de vanguardia, innovador, de lo que tiene que ver con el liderazgo cuántico en tiempos de incertidumbre. Para hablar de liderazgo de manera general, holística, tiene que ver con el enfoque, el control y la predictividad. Y cuando hablamos de liderazgo cuántico, tenemos que hablar de adaptabilidad e innovación. Por lo tanto, la esencia de la adaptabilidad es la capacidad vital del ser humano de controlar las organizaciones. En este caso, hablaremos de liderazgo cuántico y liderazgo tradicional, para hablar más adelante de resiliencia. Y, por supuesto, hablar del liderazgo cuántico no solo como una metáfora inspirada en los principios de la física cuántica, no, sino hablar de entrelazamiento cuántico, hablar de cómo existen paradigmas emergentes en base a los liderazgos. Y bueno, un enfoque pragmático desde el punto de vista del liderazgo. Esta capacidad de respuesta que tiene el ser humano para entender sus entornos organizacionales y entender que existen diferencias manifiestas entre lo tradicional y la innovación. Hablar en este caso de comunidades activas, organizadas, y que de alguna forma fortalecen el inicio y el conocimiento de la incertidumbre en nuestras diferentes organizaciones, de todo punto de vista. Por supuesto, reconocemos la complejidad que tiene el liderazgo cuántico. Es importante que podamos reconocer que existe una forma mecánica tradicional de conocer los liderazgos. Pero cuando hablamos de mecánica cuántica, que avanzamos en los tiempos, en nuestros actuales momentos se está hablando de física cuántica, de terapias cuánticas, y en este acto nosotros lo vamos a relacionar con el liderazgo, para entender una realidad, para entender que las organizaciones son disruptivas y pueden echar mano del liderazgo cuántico para presentar aportes, en este caso que nos ocupa, a la psicología organizacional. Por supuesto, es una evolución crítica que nos lleva a un entorno actual de conocimiento, conectividad y agilidad, dentro de lo que podemos representar una ventaja competitiva en el conocimiento de lo cuántico, de la materia, de la energía, de las vibraciones que son importantes para el conocimiento del ser humano. Y en esto avanzamos para entender dos aspectos importantes del liderazgo, uno tradicional y el otro cuántico. ¿Qué pasa con el liderazgo tradicional? Que enfoca control y predictividad. Se basa en estructuras jerárquicas que existen en las organizaciones. Son procesos que de alguna forma son definidos, cuadrados, y buscan mantener un orden en estas organizaciones previamente establecidas. Y, por supuesto, estandarizar la eficiencia, estandarizar la supervisión, versus el liderazgo cuántico, que habla precisamente de adaptabilidad y otro importante instrumento como es la innovación. Por eso que hablamos del liderazgo cuántico disruptivo, porque no es común que los líderes se enfoquen en la física cuántica, la mecánica cuántica, la
tecnologías actuales cuánticas para que puedan llevar y reconocer la complejidad de la incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre juega un papel importante en nuestro entorno actual? ¿Por qué existe la incertidumbre? ¿Por qué se fomenta en el liderazgo cuántico la adaptabilidad y la innovación? ¿Por qué existen los experimentos con liderazgo cuántico para que exista colaboración en las diferentes respuestas ante el cambio? Porque los cambios generan resistencia y el liderazgo cuántico es un cambio, un salto cuántico. ¿Para influir en qué? En un sistema dinámico. Influye en el sistema dinámico. El sistema se mueve. La tecnología avanza de una manera exponencial y el liderazgo cuántico entra dentro de estos cambios de paradigma en un mundo relevante que por supuesto es el actual. Un mundo relevante que nos lleva a entender cómo podemos hacer algunos aportes significativos para el liderazgo cuántico en nuestra actualidad. Por supuesto que en esa esencia propiamente dicha de la adaptabilidad del liderazgo cuántico, es que es la capacidad vital que tiene el ser humano, las personas y también las organizaciones para sobrevivir, prosperar, proyectar y de alguna forma crear una diferencia radical que se manifiesta con la incertidumbre. Una verdadera diferencia entre lo tradicional y lo cuántico. No se prioriza el control, lo rígido, las jerarquías, ¿no? Se renombra el liderazgo cuando existe adaptabilidad e innovación. Por supuesto, un tema bien importante dentro del liderazgo cuántico lo vamos a ver con la resiliencia. Bueno, podemos hablar de la resiliencia con un ejemplo bien práctico, el de un árbol que con el viento se dobla, es flexible, pero no se rompe, continúa erguido. La resiliencia es la capacidad que tiene el sistema, en este caso, una persona, una empresa o una comunidad para absorber el impacto de los cambios. Se absorbe el impacto de los cambios, se adapta al cambio, se fortalece después de un fracaso. El éxito no es mera casualidad. El 95% del éxito se basa en la estrategia, se basa en las tácticas, se basa en la adaptabilidad, en la innovación, pero también en las herramientas que se usan para el éxito. Y una parte del éxito está basada en el fracaso. Las personas más exitosas en las organizaciones, desde todo punto de vista, han fracasado muchas veces. Michael Jordan, por ejemplo, fracasó muchas veces para entrar a la NBA. ¿Cuántas veces Thomas Alva Edison intentó? Muchas veces para lograr lo que hizo con la bombilla. ¿Cuántas veces hemos intentado lograr el éxito dentro de lo que es un liderazgo y muchas personas se han rendido a esto y no continúan? Bueno, porque no se han transformado. Hay una palabra clave que es aguantar y persistir. Insistir, persistir para poder vencer y tener éxito. El liderazgo cuántico es una herramienta verdaderamente importante dentro de lo que tiene que ver con la estructura y los momentos del conocimiento de la incertidumbre. Por lo tanto, lo definimos y lo analizamos con sus principios inherentes. Es importante que podamos tener una perspectiva integral de lo que es el liderazgo cuántico, porque se inspira en la incertidumbre, el entrelazamiento, la vibración
los pensamientos y la acción. El líder debe tener capacidad para decidir, para que lo sigan con ejemplos, para que pueda impregnar a su equipo de innovación, para que pueda reinventarse y de alguna forma cambiar los paradigmas fundamentales dentro del sistema. Eh, Subrayamos, por ejemplo, aquí la persistencia. El líder debe ser insistente, pero también debe tener resiliencia. Por lo tanto, es un verdadero cambio de paradigma. El liderazgo tradicional le da prioridad a ese control, pero ¿qué pasa con ese control? Que es en entornos predecibles. Solamente lo que se puede predecir. El liderazgo estancado no tiene adaptabilidad en sus situaciones. Por supuesto, todo lo ve complejo, todo lo ve difícil. El liderazgo estancado tiene una filosofía que es, ¿por qué hacerlo fácil si lo puedes hacer difícil? Esa es la filosofía del líder estancado. En este mismo orden de ideas, pasamos del liderazgo estancado al tradicional, que en sus entornos son predecibles, controlables, solo por el líder tradicional. El liderazgo innovador, que es un nuevo escalón, un nuevo nivel dentro de los liderazgos, destaca su adaptabilidad sin necesidad de control estricto. No hay un control per se, por sí mismo. Se adaptan a las situaciones complejas, definen propiamente dicho la incertidumbre, pero no fomentan la resiliencia, no fomentan ese estado precisamente de proyección hacia el éxito que debe tener un líder cuántico, porque el líder cuántico sí controla la incertidumbre. ¿Y por qué lo controla? Porque posee un engranaje de conocimientos cuánticos para poder entender cómo se forja el pilar fundamental de un líder cuántico. Allí, específicamente, navegamos la incertidumbre dentro de lo que es el liderazgo cuántico. ¿Por qué debe existir una baja incertidumbre y una alta incertidumbre dentro de la alta adaptabilidad y la baja adaptabilidad? Fíjese lo que es adaptarse a los sistemas complejos de liderazgo. Lo que debe tener el líder para planificar, gestionar y establecer estrategias claves para los conflictos, las crisis. Dentro de los conflictos y las crisis está algo bien importante que emerge, como es la posibilidad, la disponibilidad. Y por supuesto que allí fluye lo que estamos creando, un liderazgo positivo, emergente, disruptivo, para obtener oportunidades dentro de esta crisis. Las oportunidades emergen de allí. ¿Cómo pueden emerger estas oportunidades? Con estrategias innovadoras, con planificación estratégica. Y cuando los procesos están establecidos, son adecuados para la baja incertidumbre y la adaptabilidad. Cuando están establecidos, no no se establecen sobre la marcha para entender la incertidumbre, porque no existe una planificación estratégica, ni tampoco existe una estrategia innovadora, porque allí es donde fomentamos la alta adaptabilidad con este tipo de estrategias innovadoras, porque precisamente hablamos de capacidad para innovar, capacidad para entender el equipo, capacidad para gestionar crisis dentro del equipo, para posicionarnos
de lo que está pasando en el entorno de nuestro equipo de trabajo y también sentar las bases para navegar la incertidumbre dentro de este liderazgo que nos lleva a entender los pros y los contras del liderazgo cuántico. Nos lleva a entender cuáles son las decisiones acertadas que debemos tomar en este caso si se nos presenta una realidad donde debe existir un líder y debe tomar decisiones. ¿Qué fomenta el liderazgo cuántico? Las relaciones sólidas dentro de las organizaciones. ¿Qué fomenta este liderazgo y qué proporciona una perspectiva integral, una perspectiva holística? ¿Cómo convertirnos en líderes cuánticos utilizando estrategias y permitiendo que las entidades no solamente sobrevivan, sino que forjen relaciones sólidas en un entorno positivo? Que la productividad de la empresa, del entorno, del equipo, de la universidad, pueda enaltecer un entorno creativo, un entorno que fomente conexiones profundas con los miembros del equipo, que exista la empatía, que existan los movimientos claves para contextualizar, que exista liderazgo, la cabeza de la organización, que exista el líder, que exista el potencial ilimitado que debe tener un líder. Por ejemplo, en un entorno volátil, que debe decidir a tiempo. Contra requiere práctica, es cierto. Necesita circunstancias de modo, tiempo, lugar, cuándo, dónde, cómo debo hacerlo. Sí, eso es cierto. Necesitamos desarrollar la presencia dentro del equipo para poder entender qué debemos hacer. Desafíos, sí, también. Para la implementación de este liderazgo no es imposible, es difícil porque tenemos que integrarnos en la cultura actual, cambiar esos ritmos y emitir juicios importantes para los cambios de paradigma. Llamamos también algunos paradigmas emergentes. Pero son más los pros que los contras. Son más la parte positiva, las decisiones que se informan, la productividad que mejora, que los contras. Y por supuesto, aquí nosotros navegamos en entornos inciertos en el mundo actual. La tecnología nos lleva a conocer más allá de lo que vemos. La realidad no existe. La realidad es un constructo social. Debemos entenderlo así. Por lo tanto, nuestro enfoque como líderes cuánticos debe ser holístico. Una mentalidad de crecimiento, de adaptabilidad, siempre y en todos los aspectos, navegando la incertidumbre para entender el liderazgo cuántico que necesitamos controlar con influencias que tienen que ver con la adaptabilidad y la estabilidad. Influencia y control. Control e influencia. Liderazgo tradicional, control. Liderazgo cuántico, influencia. No manipulación, influencia. Aceptamos la incertidumbre. No lo conocemos, lo investigamos. Y fomentamos la innovación y la resiliencia. Porque precisamente es una capacidad donde el líder absorbe el impacto y no lo replica al equipo, lo absorbe y adelanta. Sigue adelante, emite ánimo, emite precisamente la fortaleza que debe tener el líder, absorbe el impacto y genera tranquilidad
en el equipo. Sí se puede, sí lo podemos lograr. Son momentos claves para entender el liderazgo dentro de nuestras organizaciones. Y es precisamente este quinto Congreso Iberoamericano de Estudiantes Universitarios de la UBA, donde nos está dando esa capacidad para entender este tipo de procesos creativos, actuales, disruptivos, que gestionan de forma emergente la incertidumbre dentro de nuestro entorno. Y gracias a esto tenemos la información que nos lleva a dar respuestas rápidas a nuevas oportunidades. Nos conectamos, intuimos y nos adaptamos. De alguna forma, aquí existe y se establecen las relaciones sólidas dentro de los equipos, en el entorno, porque los entornos son cambiantes. La realidad no existe, repito, la creamos. Cada quien crea su propia realidad dentro de su entorno, se conecta con agilidad para tener respuestas rápidas. Nuevas oportunidades, nuevas respuestas. Crisis, sinónimo de oportunidad. Oportunidad conlleva el éxito. Por lo tanto, aquí, para cerrar, tenemos una oportunidad en este espacio, en el Congreso CIEU, desde una perspectiva de la psicología organizacional, nos posicionamos con una evolución crítica. La psicología organizacional ha estudiado las dinámicas del ser humano, desde el punto de vista de la conducta del ser humano dentro de las organizaciones. En este caso, nosotros, de forma emergente, estamos hablando del liderazgo cuántico para entender cómo se puede gestionar la incertidumbre. Muchas gracias por la atención. Feliz tarde.